Y le hacemos suma a la noticia que sin duda va a marcar este 2024. Los procesos judiciales del expresidente Donald Trump que van a atravesar el año de campaña electoral para las elecciones de Estados Unidos, que son el próximo 5 de noviembre. Y para eso estamos con Alberto Rojas, que es director del Observatorio de Estudios Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Andrea, ¿cómo te va? Bueno, vamos a partir mostrando justamente una gráfica, Alberto, para ilustrar también a nuestros televidentes qué se le viene en el marco del calendario al expresidente Donald Trump, porque decimos, son un año electoral, pero es un año en donde hay 4 procesos judiciales que están muy pendientes. Exactamente. Bueno, lo que vemos acá es el tema del asalto al Capitolio que se produjo el 6 de enero de 2021. Fue un episodio tremendamente polémico, controvertido y que tiene al expresidente Trump en el centro de este asunto. Básicamente porque se le responsabiliza de haber incitado a sus seguidores precisamente a asaltar la sede del legislativo estadounidense. Este juicio va a comenzar el 4 de marzo, un día antes del llamado Supermartes, el 5 de marzo, en donde 15 estados de este país van a ir a las urnas para el tema de las primarias. Por lo tanto, el impacto que esto pueda tener en ese proceso puede ser muy importante para las expectativas y aspiraciones de Trump. Claro, no tenemos únicamente el Supermartes, que es el 5 de marzo. Exacto. Ese mismo mes vamos a tener el caso de Stormy Daniels, que mucha gente cree que tiene que ver con el pago a una actriz porno. Y más que eso, más que el escándalo sexual, si se quiere, tiene que ver con un pago que de cierta forma se dijo que eran dineros de la campaña y se decretaron como si fueran gastos justamente de la campaña de 2016. ¿Qué se puede esperar en este caso? Este caso es bien interesante porque, como tú bien dices, se combinan dos elementos muy distintos. Lo que ha hecho más ruido, efectivamente, es que, según esta actriz, Trump le habría pagado $130.000 para garantizar su silencio, en el fondo ocultar una infidelidad, cuando comenzaba la campaña, en 2016, para la presidencia. En ese marco, ¿cuál es el punto? Que él habría declarado estos $130.000 como gastos de campaña, cosa que evidentemente no calza con la declaración jurada en muchos aspectos, y eso es lo que precisamente la justicia está persiguiendo, el hecho de que Trump declara algo que no es efectivo y falsea, y eso además se conecta mucho con un caso prácticamente paralelo en Nueva York que tiene que ver con las finanzas del grupo Trump, y en donde se le acusa de haber inflado hasta cierto punto sus registros y de esa manera obtener beneficios en términos económicos. Por lo tanto, ese caso en Nueva York va a ser muy importante. Y vamos a hablar también, no solamente de Nueva York, también la Florida, o Florida, mejor este estado, en donde finalmente se descubre que él, después de haber sido presidente, sellaba una cantidad de documentos confidenciales a su residencia en Mar-a-Lago. ¿Qué podemos esperar en este caso que además también, bueno, está inscrito el 20 de mayo y que finalmente son 4 cargos que él afronta justamente por estos documentos confidenciales? Claro, estos 4 cargos tienen que ver con el hecho de haberse llevado estos documentos. Estamos hablando de 11.000 documentos, 15 cajas que están rotulados como secreto o incluso como ultra secreto. Y eso es un delito federal que arriesga penas de cárcel, porque en el fondo el haber filtrado o haberse llevado esos documentos presupone que podría poner en peligro la seguridad nacional, porque hay documentos que tienen que ver con armas nucleares, relaciones con otros países, etcétera. Entonces, en ese aspecto, esto le puede significar a Trump un dolor de cabeza muy grande por lo que puede implicar. Tenemos también, Alberto, el caso de las elecciones de Georgia, que es esta llamada que hace el expresidente de Estados Unidos a decirle a algún delegado de Georgia que le ayude a buscar los votos que le hacían falta. ¿Qué impacto puede tener esto de cara a lo que va a ser su candidatura también? Este caso evidencia el interés, la necesidad de Trump en esa elección de lograr los votos suficientes para ganarle a Joe Biden. Lo que aquí hay es el registro de una hora en la cual Trump habló con el secretario de Estado de Georgia exigiéndole que le consiguiera 11.780 votos más para poder efectivamente derrotar a Biden. Esa es una interferencia directa del presidente en el gobierno de Georgia, lo cual constitucionalmente está sumamente reñido con lo que se espera de un presidente y se suma a los otros casos que efectivamente afectan de manera muy fuerte su imagen, su probidad, la recepción que puede tener más allá de su base electoral más leal.
¿Cómo podemos explicar, Alberto, a nuestra audiencia que teniendo esta cantidad de procesos judiciales abiertos, él sea el candidato favorito del Partido Republicano? ¿Y por qué nada de esos escándalos judiciales parece que le resbala o le impacta en esa imagen de candidato favorito? Cuando en 2016 Trump se sumó a las primarias republicanas, él fue el último de prácticamente 18, 19 precandidatos y todo el mundo se rió cuando él inscribió su precandidatura. Finalmente, él dejó a todos en el camino, captando la atención de las bases del Partido Republicano, no de la élite del Partido Republicano. Ahí vimos en su minuto a figuras como George Bush, padre e hijo, expresidentes, Colin Powell, incluso Arnold Schwarzenegger, criticando que el Partido Republicano lo eligiera a él como representante de sus ideas. A la vuelta de todos estos años, e incluso su primer periodo, lo que hemos visto es que Trump ha capturado técnicamente al Partido Republicano. En este minuto el Partido Republicano es un partido de Trump y en donde los que no son seguidores incondicionales tienen mucho temor de manifestarse públicamente en su contra por el costo político que eso le puede significar dentro y fuera del partido y fundamentalmente en relación a sus electores. Entonces, en ese aspecto, si bien es un candidato tremendamente polémico, que no deja satisfecha a la élite del Partido Republicano, encuentran que es la mejor carta que tienen para intentar volver a la Casa Blanca. ¿Cómo se puede desarrollar o qué crees que va a poder pasar en esta campaña? Todavía faltan aproximadamente 9 meses casi o 10 meses para que empecemos ya a ver todo el ambiente electoral en Estados Unidos, pero sin duda va a marcar, por ejemplo, el 15 de enero, las primarias de Iowa, va a ser como, de cierta forma, el punto de entrada, ¿no?, a este proceso de primarias que es tan extenso también y que seguramente a él le va a tocar enfrentarse a esos 5 candidatos. 5 candidatos que además no tienen mucha fuerza, tú lo mencionabas también en los electores, pero ¿qué impacto podría tener el que tenga que medir la fuerza con otros candidatos? La verdad es que en este minuto el panorama de precandidatos con los cuales compite Trump es muy pobre. ¿En qué sentido? En que le está sacando más de 20 puntos porcentuales de ventaja a su principal contendor, el gobernador de Florida, ¿verdad? Ron DeSantis, y el resto está muy lejos, tiene entre el 3 y el 4%. De hecho, hay que recordar que a lo largo de todos estos meses, Trump públicamente dijo que no iba a participar en ninguno de los debates televisivos, lo cual ya es un indicador de que él dice, yo no me voy a medir con ellos, estoy por encima de estos otros candidatos. Las perspectivas de que efectivamente Trump vaya ganando en estas primarias es muy real. Y en ese aspecto, los temas con la justicia no parecen afectarlo. Su base electoral no parece importarle eso, el cuestionamiento en términos judiciales, morales, etcétera. Incluso el tema del asalto al Capitolio se ha dicho que es un montaje. Y cada vez que Trump es atacado utiliza el mismo argumento. Esto es una cacería de brujas, lo que buscan es sacarme de esta elección porque saben que si yo continúo hasta el 5 de noviembre, yo gano esta elección. Si vemos, por ejemplo, Alberto, que él ya es prácticamente el candidato favorito para las elecciones, ¿qué necesidad tiene de someterse a ese proceso de primarias y cómo funciona esto en Estados Unidos? ¿Es un requisito para llegar a la presidencia? Sí, tiene que haber un proceso de primarias en donde efectivamente el partido nomine en su convención anual su nombre como candidato oficial. Y eso obviamente tiene que ver con los votos, tiene que ver con el respaldo, tiene que ver con la campaña. En el caso del presidente Biden es distinto, él va a la reelección. Tiene un par de figuras que le han salido al camino sin mayor impacto. Además es muy raro que un presidente que busca la reelección sea bajado por su propio partido. Entonces, en ese aspecto vamos a repetir la misma elección de 2020 este año. Y para Trump, bueno, la verdad es que todo indica que tiene todos los elementos para ser nominado de manera bastante cómoda, a pesar de estos casos, sobre todo porque en la Constitución de Estados Unidos no se establece ningún requisito que tenga que ver con esto. Una persona puede estar siendo procesada e incluso condenada e igual aparecer en la papeleta y eventualmente gobernar gracias a la inmunidad que le dan esos 4 años. Si hablamos, por ejemplo, de esos estados que han empezado a decir, que es el caso, por ejemplo, de 2 estados al menos, que ellos dicen, él no va a aparecer en nuestra boleta electoral de las primarias y obviamente lo que hace el expresidente Donald Trump es imputar eso. ¿Cómo puede evolucionar esto y efectivamente 2 de los 50 estados podrían sacar al expresidente de esas elecciones primarias? Colorado y Maine han manifestado esta decisión de no incluirlo, argumentando un aspecto que está en la Constitución de Estados Unidos, está en la enmienda número 14, en el tercer punto de esta enmienda.
y que establece que ninguna persona que haya participado de una insurrección o que haya llamado a una insurrección habiendo jurado lealtad a la Carta Magna puede ser elegible como candidato. Trump, técnicamente el párrafo habla de senadores, representantes, o sea, los miembros de la Cámara Baja, electores de presidentes y vicepresidentes. No sale la palabra presidente, pero se entiende que esto es así. Esta enmienda data de 1868, 3 años después del fin de la Guerra Civil, y que básicamente buscaba evitar que figuras de los desaparecidos Estados Confederados se postularan a cargos en este Estados Unidos post-Guerra Civil. Este es el principal argumento que están utilizando para frenar la presencia de Trump en esos dos estados. Trump, ¿qué ha hecho? Ha dicho que va a llevar esto a la Corte Suprema, que tiene que decidir durante febrero cómo resuelve esto. Y lo que resuelvan no solamente se va a aplicar a estos dos estados, se va a aplicar a todos los estados de la Unión. En ese aspecto hay que recordar que la Corte Suprema estadounidense está compuesta por 9 jueces vitalicios. Hoy, en su configuración, tiene 3 miembros que son más bien liberales y 6 conservadores. Y de esos 6, 3 fueron nominados por el propio Trump cuando estuvo en la Casa Blanca. Por lo tanto, muchos piensan que las expectativas de que esto sea un revés para él son muy bajas y que tiene muy buenas opciones de que la Corte Suprema falle en su favor. Si hablamos, por ejemplo, Alberto, tú mencionabas que esta va a ser una carrera presidencial prácticamente copiada y pegada de lo que vimos en 2020. ¿Qué país recibe o quién va efectivamente a hacer esa transición donde ambos candidatos sean los mismos? ¿Qué ha cambiado entre 2020 y 2024 en Estados Unidos? Fundamentalmente el nivel de polarización. Claramente antes teníamos un escenario de pandemia, crisis económica. Eso es un poco el país que recibe Joe Biden. Pero en este periodo lo que hemos visto es una polarización política muy grande, en donde además lo que ha quedado en evidencia ha sido la incapacidad tanto de republicanos como demócratas de generar un recambio generacional dentro de sus filas políticas. Aquí no hemos visto efectivamente candidatos nuevos, más jóvenes, una presencia femenina fuerte, y eso también llama la atención. Cómo ambos partidos parecen congelados, parecen incapacitados de salir de esos esquemas, y por eso están repitiendo los mismos protagonistas de la elección del 2020, con la particularidad que, como te decía, el nivel de polarización va a ser muy grande. De hecho, hay varias informaciones y estudios que plantean que es posible que este año incluso podamos ver algún episodio de violencia como un ataque terrorista interno en el marco de la campaña, lo cual es gravísimo. Perfecto. Alberto Rojas, director del Observatorio de Estudios Internacionales de la Universidad Finisterra, muchas gracias por tu análisis. Gracias a ti, Andrea.